Muchas gracias, doctora Madero, por su intervención. A continuación, la doctora Elizabeth García expondrá el tema rinitis alérgica categorizando las conductas. Bienvenida, doctora. Bueno, espero que no estén muy cansados, ¿sí? Vamos a despejarnos un poquito. Muestre a ver esto cómo es acá. Me pones, a ver. Entonces, la rinitis alérgica es posiblemente la enfermedad más frecuente, la prevalencia más frecuente de las vías respiratorias en Colombia. Nosotros estamos viendo los estudios que ustedes ya los conocen, nuestros, que es en el año 98, 99 y luego en los 2009, cuál es la prevalencia actual y la prevalencia acumulada y la rinoconjuntivitis en nuestro medio. Entonces nosotros estamos viendo en la población general que eso, a diferencia del ISAC, se hizo en la población de 1 a 59 años, es el 31.7%, mientras la rinoconjuntivitis es el 20% y la pregunta que se hizo por diagnóstico médico es del 14%. Si nosotros lo vemos por ciudades, vemos, posiblemente ustedes ya han visto estos datos, nosotros vemos que las ciudades como Bucaramanga y Medellín son las que tienen mayor prevalencia, y como en todas las ciudades del país la prevalencia, igual que en otras partes del mundo, continúa en aumento. Vamos a ver aquí Barranquilla, que es lo más cercano que tenemos, que es el 28.7%. Aquí estamos tenemos gente del Paraguay, donde mostramos que la prevalencia de rinitis alérgica es la más alta en Latinoamérica y es la primera en el mundo. Si nosotros, aunque nosotros no hicimos la comparación entre ISAC 1 y ISAC 3, si un epidemiólogo ve esta gráfica se rasga las vestiduras, porque yo aquí estoy poniendo a Colombia solamente en el grupo de 5 a 17 años, mientras el ISAC era el grupo de 13 a 14 años. Entonces, en el hipotético caso que pudiéramos hacer una comparación exacta con nuestro estudio de prevalencia, vamos a ubicar aquí a Colombia y el grupo de niños de 5 a 17 años en los dos momentos de tiempo, que fue el 92 y el 91, vemos que pasó del 25 al 46%. Eso quiere decir que en Colombia el 50% de los niños entre 5 y 17 años tienen rinitis alérgica. Los invito a pensar qué otra patología tiene una prevalencia tan alta como la rinitis alérgica. Entonces, si ustedes quieren trabajo, pues háganse alergólogos, porque lo que nosotros tenemos es muchísimos pacientes. Estos son estudios que también hemos hecho aquí en Colombia, el mismo grupo. Este es un grupo de médicos que somos neumólogos, que somos epidemiólogos, alergólogos y otorrinos. Aquí vemos el doctor Peñaranda, que es otorrinolaringólogo. Yo aquí estoy de segundas, pero aquí también el doctor Luis Caraballo es uno de los autores de este trabajo, y evaluamos de rinitis alérgica en adultos. Esta es la fortaleza de este trabajo, porque la mayoría de los estudios evalúan los factores de riesgo en relación a los estudios del ISAC. En los adultos vemos que los factores de riesgo asociados a tener esta enfermedad, recordemos que el factor de riesgo es un factor de asociación y no de causalidad. Uno, para poder determinar causalidad, tiene que hacer otro tipo de estudios. Entonces vemos que el ser mujer, el tener hermanos o padres con asma, con rinitis alérgica, el riesgo es de 3.2, dermatitis atópica 2.9, parto por cesárea y el consumo de acetaminofén por lo menos una vez a la semana y al menos una vez al mes. ¿Por qué el parto por cesárea? Posiblemente ustedes nos han oído hablar del microbioma. Existe que se ha demostrado que el parto por cesárea impide que el bebé se ponga en contacto con el microbioma vaginal, y por consiguiente desde el momento que nace puede estar, hay una disimbiosis de su microbioma. En algunas partes del mundo cuando los niños nacen por cesárea, hacen lo que se llama la pincelada, que cogen secreción vaginal de la madre y se la ponen por la naricita para que el niño se exponga al microbioma materno. ¿Por qué el huevo podría ser un factor protector? Porque hay estudios que muestran que posiblemente las grasas, cierto tipo de grasas, que no son las poliinsaturadas de la margarina, pueden ser factores protectores y no factores de riesgo.
Y los estudios en el mundo entero están mostrando que en los niños, en los estudios del ISAC, el acetaminofén es un factor de riesgo de presentar asma, pero también en los adultos. Si ustedes miran la literatura, son pocos los estudios que se hacen en adultos y este es uno de ellos. ¿Por qué está pasando eso? Todavía falta mucha tela para cortar para determinar por qué, hay muchas hipótesis, existe este tipo de asociación. En los adolescentes, que fueron los menores de 17 años, vemos lo mismo, tener rinitis alérgica en los padres o los hermanos fue un factor de riesgo. Vemos lo mismo, el consumo del acetaminofén, y lo mismo vemos según el estrato socioeconómico, el factor de riesgo aumenta más. La diferencia entre estrato 5 y 1, ustedes lo conocen. Las personas de estratos 5 y 6 en Colombia son personas acomodadas que tienen todo absolutamente limpio y no ven un mugre ni por equivocación. Si es aquí en la costa tienen aire acondicionado, ventilador. En Bogotá son personas que tienen tapete y muchas comodidades, mientras nosotros sabemos las condiciones sociales de los estratos más bajos en nuestro medio, que posiblemente, aunque es en la ciudad, se asemejan, ¿sí?, a un nivel, yo no diría del campo porque sería decir mentiras, pero definitivamente entre el estrato sea más alto hay más probabilidades de tener rinitis. En cuanto a lo que les estaba diciendo, que la hipótesis que se plantea, que hay una pérdida de la biodiversidad, hay una disbiosis del microbioma alterado, y ese es un factor de riesgo, como el estímulo del estilo de vida urbana. Estos llevan a que el paciente pueda tener mayor probabilidades de presentar una enfermedad alérgica. Entonces, a mí, como me gusta usar la literatura de nuestros países, la guía del área mexicana me parece una guía buena que deberíamos adaptar, y por eso para el diagnóstico, el tratamiento de la enfermedad voy a usar esta guía. Entonces, estos simplemente, igual que Elida decía, esto se lo tienen que saber ustedes de memoria, yo no, ¿sí? Entonces, vamos a ver, para llegar al diagnóstico de una rinitis tenemos que hablar de cuáles son los síntomas predominantes de la rinitis alérgica: el prurito nasal, los estornudos, rinorrea realina o clara espesa, obstrucción nasal y reducción o pérdida del olfato. Estos son los síntomas clásicos de rinitis alérgica. Hay que buscar en la historia, la búsqueda de la causa, que puede ser infecciosa o no infecciosa con estos síntomas. Entonces, si tenemos antecedentes de atopia familiares, otras enfermedades alérgicas, como ya lo mencionamos en el estudio colombiano, y la cronicidad de los síntomas y variación según la temporada y el ritmo diurno. Nosotros no tenemos estaciones. En México hay una parte importante del país que es subtropical, que tiene más o menos estaciones. Entonces, todo esto nos lleva a pensar de que el paciente pueda tener rinitis alérgica. Si tiene estos síntomas y usted no encuentra esto, busque otras opciones, que puede ser otro tipo de rinitis, como puede ser, por ejemplo, la vasomotora. Pues el paciente puede tener una poliposis, una rinitis gustatoria, una atrofia o alteraciones anatómicas. Si sí tiene una rinitis alérgica, pues lo más lógico es evitar o reducir la exposición del alergeno, pero como veremos más adelante, en la vida real eso no es fácil, y iniciar el tratamiento farmacológico según las guías, que es lo que el resto de mi conferencia. La clasificación de las guías ARIA ya la llevamos manejando hace mucho tiempo. Hay unas modificaciones, pero en estos momentos, antes se hablaba, ustedes recordarán, de la rinitis estacional, que se definía en los países de estaciones, que tienen invierno, que tienen otoño, que tienen verano, pero se vio que esa clasificación no se adaptaba a todas partes del mundo, y por eso la clasificación cambia y hablamos de una rinitis persistente o intermitente, que depende de los días de síntomas que tenga el paciente, y esa intermitente puede ser moderada, severa, o una persistente leve. Por ejemplo, en una intermitente moderada severa es aquel paciente, por ejemplo, que es alérgico al epitelio de gato y se expone al epitelio de gato en la casa de la novia, que pasa con frecuencia, y el paciente tiene síntomas severos que le alteran la calidad de vida. Entonces ahí hablamos de una intermitente
moderada severa, pero lo que más frecuentemente vemos son pacientes persistentes entre moderado severo y algunos leve. La importancia de la clasificación de moderada severo, que tiene signos tan importantes como son alteración en el sueño, actividades en su vida diaria, alteración en el trabajo y en el colegio, en la escuela, y que los síntomas le muestran muchísimo. Eso es lo que nos aporta la clasificación de del área de la rinitis alérgica. Según esa clasificación, la magnitud y el impacto de las alergias nasales en la vida diaria, cuando se usa esa clasificación, vemos que el 85% de los pacientes refieren a algún grado de interferencia en la vida diaria. Recordemos que es muy frecuente a la persona que presenta somnolencia diurna, que se levanta por las mañanas, está muy cansado porque no pudo dormir bien y tiene problemas en su desempeño escolar y en su desempeño laboral. En el año 2007, estas cosas no son tan nuevas, un grupo español dijeron, bueno, y esa clasificación del área nosotros la podemos cuantificar, la clasificación de moderada a severa, y usaron diferentes herramientas que nos pudieran evaluar si podíamos saber entre moderada y severa en la práctica clínica. ¿Cómo podíamos saber si era moderada o severa? Yo actualmente en mi consulta le pregunto al paciente, de 1 a 10, ¿cuánto le molestan sus síntomas en su calidad de vida y en su vida diaria? Y nosotros vemos que aquí en un puntaje tan sencillo, vemos que aquellos pacientes que tienen por encima de 6, la mayoría se clasifican como severa. Entonces, un paciente que tiene menos de 6 en el puntaje, si yo les pregunto a ustedes, bueno, quisiera hacerles una pregunta, ¿de aquí cuántos tienen rinitis alérgica? Levanten la mano. El estudio colombiano, el 30% de los que están aquí. ¿A cuánto les altera la calidad de vida más de 6 puntos? Poquitos, bueno, contrario a lo que, mejor dicho, están todos en tratamiento, se están tratando solos. También vemos la importancia, como ya les mostré, del trastorno del sueño, y según la clasificación de Valero vemos, ¿sí?, que dependiendo de la severidad, la alteración de la calidad del sueño, tanto diurna como nocturna, es muy importante en este grupo de pacientes. Entonces, no desechar esa pregunta siempre en la consulta, porque nos puede medir cuál es el impacto de la enfermedad en la calidad de vida. Cuando nosotros tenemos que tratar esta enfermedad que ya acabamos de clasificar, debemos tener 4 pilares importantes en el tratamiento. Evitar la exposición al alergeno, si es posible, tratamiento farmacológico que sea seguro, eficaz y fácil de administrar, educación al paciente, indicarla en todos los casos, y la inmunoterapia, que debe ser eficaz, debe ser hecha por un especialista y puede cambiar la evolución de la enfermedad alérgica. En nuestro medio, la causa más común son los ácaros, no se los mostré acá, y la pregunta es, ¿qué medidas de control ambiental son eficientes para disminuir los ácaros? La mayoría de los estudios se hicieron para asma, se hicieron en concentraciones de ácaros menores a las que tenemos en el trópico, se hicieron en países de estaciones, y lo que se ha mostrado es que se disminuye el número de ácaros, pero no impacta en la sintomatología del paciente. Entonces, en general, igual que dice la guía mexicana, no debemos, como lo hacen los americanos de sociedad de consumo, formular la aspiradora Rainbow, que vale 3 millones de pesos, quitar todos los tapetes de la casa que en Bogotá y cámbielos por pisos, que eso ahí se va por 5 millones de pesos más este cambio. Entonces, estas medidas no han demostrado el impacto en la enfermedad. Lo que más ha demostrado, se dice que múltiples intervenciones funcionan. Lo que más sirve son los protectores de colchón y almohada, que ayudan a disminuir la concentración de los ácaros. Entonces, no le hagan instrucciones a los pacientes que realmente son imposibles en la vida real. Se ha demostrado que de golpe
lavar las cobijas, las sábanas con agua caliente por encima de 50 grados centígrados puede disminuir la concentración de los ácaros. Para no tener ácaros deberíamos tener una humedad relativa por debajo del 50%, que eso en la vida real no existe en ningún país y en el trópico menos. Entonces, no insistan muchos en las medidas de control ambiental. Claro que tampoco debe ser uno exagerado. Cuando uno vive en familia de alérgicos, pues generalmente trata de uno tener unas medidas de control ambiental mínimas, y cuando va usted a la casa del amigo o de la novia que no tiene esas medidas de control ambiental, esa noche no puede dormir de la congestión nasal y el prurito porque no tienen ese control ambiental. Entonces, si aumenta un poquito el umbral, pues el paciente puede tener un aumento de la sintomatología. Entonces, según el área, ¿sí? Y según pues las guías mexicanas, este es el tratamiento que debemos hacer desde el punto de vista farmacológico, depende de la clasificación. Entonces, nosotros estamos viendo acá que en la rinitis leve, sin orden de preferencia, yo no tengo ninguna selección en el tipo de tratamiento, usar antihistamínicos H1 o orales o intranasales o descongestionantes o antileucotrienos. Cuando nosotros hablamos de los antileucotrienos, vamos a ver que no son la droga de elección en la rinitis alérgica. Es diferente si yo tengo un paciente, un niño con asma, por ejemplo. Yo puedo observar cómo le va con el antileucotrieno y en ocasiones veo que también le funciona, pero no es la droga de elección. Entonces, en una práctica clínica de golpe con un solo medicamento, puedo mejorar el paciente. Si la rinitis es de moderada a grave, lo mismo, sin orden de preferencia. Aquí se abren las cromonas, pero hay estudios que muestran que eso es igual que el placebo y es el único medicamento, bueno, ahorita ya cambió con el Mipres, que estaba en el plan obligatorio de salud, ¿sí? Que realmente no sirve absolutamente para nada. Entonces, utilizar cualquiera de estos medicamentos, pero definitivamente el gold estándar son los corticoides inhalados. Controlarlo a las 4 semanas. Esto es una enfermedad crónica. Si usted formula por corto tiempo, el paciente no se va a mejorar, suspende el tratamiento y por eso se va donde el vecino. Entonces, eso es un punto importante de tener en cuenta en el tratamiento. En cuanto a la moderada grave, lo mismo, pero ya se me estaba acabando el tiempo. Vamos a hablar un poquito más rápido. En orden de preferencia, primero los corticoides intranasales, luego los antihistamínicos. Los estudios no han demostrado que si usted adiciona el antihistamínico de entrada, aumenta la mejoría del paciente, especialmente con el corticoide oral. Si este tratamiento no funciona adecuada, tiene que pensar en otras opciones como la inmunoterapia específica. Actualmente, estos son los medicamentos que tenemos disponibles. Acabo de ver el stand donde está el anticolinológico tópico, que no lo teníamos en Colombia, que es el bromuro de patropian. Es un medicamento que ayuda para la rinorrea, pero los estudios muestran que usted debe utilizarlo con un corticoide intranasal, y en el grupo de pacientes, especialmente los adultos con una rinorrea persistente, o sea, una rinitis vasomotora, puede ser una buena opción. Vemos acá. Si comparamos los antihistamínicos con los corticoides inhalados, le va mucho mejor a los corticoides inhalados que al antihistamínico como medicamento antiinflamatorio y de mejoría de los síntomas. Si nosotros comparamos los corticoides inhalados intranasales frente a los antihistamínicos, le va mejor al esteroide. Si nosotros miramos con los antileucotrienos, claramente le va mejor al antihistamínico que al antileucotrieno, pero hay pacientes de pacientes, como le digo, estos son estudios cuando los comparan cabeza a cabeza, ¿qué pasa? Estos son revisiones sistemáticas. Aquí lo mismo pasa si comparamos los corticoides inhalados con los antileucotrienos. Esto es distinto para el asma. Pero en la rinitis sí la diferencia sí es muy, muy importante, que sirven más los corticoides inhalados. Actualmente tenemos en el mercado la celastina, que es un antihistamínico tópico que tiene una gran ventaja, que se puede usar desde los 2 años, es bien tolerado y tiene un efecto importante. La diferencia de los otros antihistamínicos, comparando la cetiricina con la loratadina, que actúa a los 15 minutos. Y la efectividad es muy similar a la de los otros antihistamínicos. Esto comparado con placebo. Entonces uno puede escoger, según cada paciente, el tipo de tratamiento.
Hay estudios, este es importante, que es la combinación de la celastina con la fluticasona, que la tenemos más o menos en el mercado, va a ser hace 2 años, y vemos cómo adicionar, ¿sí?, la celastina con la fluticasona muestra un aumento en la mejoría, si lo podemos decir de esa manera, de lo que se hace si comparamos solamente el antihistamínico solo y el corticoide. Entonces, potencia la combinación de las dos moléculas, potencia el efecto en el tratamiento de los síntomas de la rinitis alérgica. Pero uno puede empezar con los otros tratamientos y dejarlo en los pacientes más severos que han pasado por muchos inhaladores y por muchos antihistamínicos orales. Es importante la manera de aplicar el inhalador. ¿Por qué? Porque con la mano izquierda se debe apuntar a la fosa nasal derecha y debe apuntar hacia la oreja y no hacia el tabique, porque eso hace que aumente el sangrado. Entonces es importante no solamente formularlo, sino explicarle al paciente cómo se aplica. Las pruebas cutáneas nos sirven para el diagnóstico, saber si es una rinitis alérgica o no, como lo vemos acá. Esto lo hacemos a los alergólogos. Exista también la probabilidad, si ustedes no tienen disponibles, pedir inmunoglobulina específica, que eso lo pueden hacer a través del plan obligatorio de salud. Ustedes ponen inmunoglobulina específica, pero debe ser para cada alergéneo. Yo les recomiendo, si quieren saber si el paciente es atópica, pídenle al más común, que es dermatofagoides teronísimos, y aquí en Cartagena también blomia tropicales y epitelios de animales. En Bogotá pedimos también las gramíneas. Entonces, la inmunoterapia como tratamiento, hablamos del farmacológico, también es una herramienta muy importante para el tratamiento de la rinitis alérgica. Lleva más de 100 años en el mercado y ha demostrado ser efectiva. Aquí vemos, ¿sí?, la efectividad. Entonces, como el tiempo ya se me pasó, simplemente quiero decirles que la inmunoterapia realmente es la única que modula y cambia la historia natural de la enfermedad alérgica. Es un tratamiento efectivo. Y aquí lo que les quería decir, que era como un resumen de las guías mexicanas, donde muestra cómo están comprometidos con el tipo de tratamiento, pero yo creo que con esto ya concluyo y los invito a que traten la rinitis de esta manera. Mil gracias.